Y, bueno, como ustedes saben, es noticia desde el miércoles pasado. La Alameda tenía un rol muy fuerte en lo que es el acompañamiento al pueblo tucumano, al pueblo de la Florida, después de la muerte del padre Juan Veroche, Juan Heraldo Veroche, 46 años, que apareció colgado en la capilla de su propia iglesia. Un cura que ya venía denunciando el narcotráfico, la pornografía infantil, los punteros políticos, una gran movilización de la ciudadanía, de las parroquias, de las organizaciones en Tucumán, donde estuvo Gustavo Vera, donde estuvo Mario Braudi también, director de La Tecla, y estuve yo acompañando, estuvimos los tres compañeros en un viaje relámpago que hicimos en Tucumán, y la verdad que quedamos muy conmovidos justamente de lo que sucedió en Tucumán, y para ello queremos rápidamente conversar con Luis. Luis es vecino de la Florida, vivió toda su vida allí, es un trabajador ferroviario, ahora sin trabajo en los trenes, pero que ojalá pronto lo recupere, y un hombre muy comprometido y también periodista radial. Así que por eso queremos hablar con Luis. ¿Nos escuchás, Luis? Sí, Lucas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para Gustavo Vera y para toda la audiencia de tu programa. Gracias, Luis. Gustavo está ahora, justo viste, se está discutiendo en la legislatura el presupuesto del año que viene y no pude estar presente en el programa, por eso te voy entrevistando yo. Sí, no hay problema. De todas maneras, nosotros desde acá, desde la Florida y Delfín Gallo, Sí. Queremos agradecerle a vos y a Gustavo Vera porque vinieron, y eso la verdad que sirve de mucho para nosotros, porque nosotros notamos acá que hay un gran complot. Creemos nosotros como pueblo que nos tenemos a nosotros mismos y tenemos aquellos medios de difusión Luis, que realmente en cuenta con objetividad lo que Luis, está ocurriendo. ¿y por qué considerás, por qué ves que se tienen a sí mismo el pueblo argentino, el pueblo tucumano se tiene a sí mismo y se tiene que poner la patria al hombro como pidió el Papa Francisco? ¿Qué pasó con los referentes políticos, de todos los partidos políticos estoy hablando, no de uno en particular y de gobierno provincial? Como es costumbre en una sociedad feudal, únicamente están a la hora del pedir el voto, pero cuando ocurren estas cosas no aparecen. El pueblo tucumano en estas cosas de corrupción, de mafia, está prácticamente solo, y es por eso que nosotros agradecemos los medios de difusión institucionales, a ustedes, a la intervención del Papa a través de ustedes también, porque, como te digo, nos tenemos a nosotros, a ustedes. Después lo que nota el pueblo, por una parte, el pueblo sostiene de que no es suicidio lo que ocurrió, y por otra parte, ve claramente que hay un complot entre las cúpulas políticas, empresariales, policiales, para distorsionar esta realidad. Vos decís, Luis, recuerdo en el viaje que hicimos el miércoles pasado, participamos de la movilización, la gente conoce muy bien a Juan Veroche, sabe que fue siempre un cura muy activo, muy solidario, muy dedicado al prójimo, y por eso en su carácter, en su presencia, ve difícil la teoría del suicidio. Rápidamente la Fiscalía, por otro lado, la policía, hasta el propio gobierno, ha dicho lo contrario, que es un suicidio y no cree en la teoría del homicidio. Vos como vecino, como periodista y un referente social, ¿qué elementos considerás para decir que esto es un homicidio, la muerte de Juan Veroche? Bueno, el fiscal que estaba en la causa muy rápidamente sostuvo de que era un suicidio. Dijo de que las puertas estaban trabadas o cerradas por dentro, cuando hay testigos que dicen todo lo contrario, que estaba todo abierto. Claro. Es más, hay testigos que, estando la puerta abierta, vieron cómo era un desastre dentro, el Cristo estaba roto, el banco tirado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dice el fiscal, hay una gran contradicción en lo que dice el fiscal. Ahora, fíjate vos también que el abogado, que en el primer momento decía que lo puso la familia Veroche, después lo desmintió la familia Veroche, y cuando los periodistas acá le preguntan ¿quién lo puso en realidad a usted para que defienda a la familia Veroche? Él no quiso contestar hace aproximadamente 15 minutos. Ah, mira, esto es muy reciente. En realidad, el abogado fue puesto desde la autoridad eclesiástica acá de Tucumán. Claro, y no quiso responder esto. Claro, ahora fíjate, Lucas, que el tema de la autopsia que le hacen también a Juan Veroche es una autopsia relámpago.
Yo no sé si estos estudios tardan alrededor de 7, 10 días para tener, digamos, un examen minucioso de la situación, pero acá fue todo muy relámpago y todo da la sensación de que está orquestado. Y rápidamente también la campaña de difamación sobre el mismo sacerdote, hablando de mujeres, hablando de hijos, dando una especie de vida de lujuria totalmente contraria a lo que mismo el pueblo conoce. De hecho, estuvimos con testimonios allí con Gustavo de gente de propio sobrino que habló hasta las 4 de la mañana por Facebook con él y en ningún momento notó la característica que tiene cualquier suicidado, que es la depresión, la de ganas de vivir. Por el contrario, todas las personas, la familia que lo vio la última noche y cenó con él, la familia que habló con él mediante el Facebook, no encontraban nada de lo que se presume y que se le machaca sobre Juan, ¿no? No, todo lo contrario, era una persona que amaba la vida, que amaba a los niños. Vos nos contabas, Luis, que te los crucé y polemizabas con él, ¿no? Sí, yo polemicé en algunas cuestiones con él porque, bueno, yo como hago un programa de radio también en Pingallo, lo invitaba permanentemente para que fuera al programa de radio para que tratemos justamente todos estos temas. En realidad, cuando él llega a Ingenio La Florida, hace unos 3, 4 años atrás, nosotros habíamos hecho una movilización, adherimos a una movilización en contra de la contaminación ambiental que produce el ingenio y en contra de los accidentes que son provocados justamente por los camiones con caña que pasan por las calles internas de los pueblos y que provocan accidentes. Bueno, en esa movilización se nos mandó una patota de más de 20 personas que la golpearon a mi familia, me golpearon a mí, simplemente por el hecho de luchar en contra de la contaminación. Hoy vemos nosotros que tanto la ley dice que Rocha Ferro, el dueño del ingenio, es verdad que contamina, y también lo dice Laudato Si a través del Papa. Bueno, en esos momentos a mí me daba bronca y yo le pedía al cura que exprese esas cuestiones, que tome posición respecto de estas cosas, pero después, bueno, me doy felizmente cuenta de que el cura llevaba una lucha paralela, digamos, si bien es cierto, no desde el punto de vista de la intervención política, pero sí desde el punto de vista social, acá en la Florida. Estamos hablando con Luis es tucumano, vecino de la Florida, y un referente social, un ciudadano que participa mucho, como cuenta con su familia y demás. Luis, ¿qué viste en la movilización del miércoles? Vos que sos un hombre que conoce mucho la calle y conoce mucho al pueblo tucumano. ¿Qué viste en esta movilización del día miércoles y qué va a venir? Bueno, yo vi mucha bronca, mucha impotencia también vi. Bronca, digamos, por supuesto por lo que ocurrió, pero también porque cómo se va falsificando la realidad, cómo esa falsificación es producto de un complot por arriba, y vi también que la gente venció el miedo, de alguna manera, venció el miedo para movilizarse y expresar lo que realmente piensa y lo que está pasando acá. Ahora se están programando nuevas movilizaciones. El viernes, por ejemplo, se cumple las 9 noches, la novena que les llaman, y por lo tanto la gente se va a aglutinar acá en la iglesia que está en la Florida, y ya se están programando marchas también entre miércoles y viernes para movilizarse en Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán. Luis, de la movilización se notaba también como una cosa muy particular que fue medio procesión, medio Padre Nuestro, grito de justicia, Juan Beroche presente, ¿no? Fue como una especie de gente muy de parroquia, de base de iglesia, que quizás no tiene tanto esto de la movilización política, social, y sí ya para lo último también esto, ¿no? Mucha gente del pueblo, de las afueras de San Miguel de Tucumán, a la hora de las 7, y ya más entrada la noche, más la gente de la ciudad, ¿no? Sí, hubo una mezcla de todo, gente del interior, gente de la capital, gente, como bien vos decís, que entiende que únicamente el verdadero cristiano tiene que rezar, gente que sostiene que el verdadero cristiano no únicamente reza, sino que se moviliza y lucha por la justicia, por la dignidad, por los valores, cómo lo interpreta el actual Papa Francisco también.
Sí, 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 tal cual. Y escuchábamos, bueno, el propio Papa Francisco habló con un obispo que está en Añatuya, en Santiago, que es tucumano, que le dijo que Sí. seguía el caso con mucho dolor. También salió Monseñor Sánchez Orondo, el argentino que está a cargo de la Academia de Ciencia en el Vaticano, que coordina mucho con la Alameda el tema de los coloquios sobre crimen organizado, que también en sintonía con el padre Pepe habló que Juan Veroche fue víctima de la mafia. Se está viendo como dos polos, ¿no? El pueblo movilizado en la calle, el respaldo que está recibiendo de parte de la iglesia acá en Buenos Aires, con muchos obispos, con el propio Papa, con otros monseñores del Vaticano, y después por el otro lado esto que vos decías, la justicia, los medios de comunicación, los partidos políticos. ¿Qué pasó con los funcionarios y la oposición de Tucumán en estas horas? Porque no estuvieron en la movilización del miércoles, pero ¿qué pasó después? Hay un legislador, Valdés, que Sí. es justamente del Partido Radical, Sí. es a quien le puso la denuncia Juan Viroche, junto con los trabajadores de la comuna de derechos humanos, ese es el legislador. Bueno, se expresan por los medios de difusión ahora, por ejemplo en el caso de este Valdés, pero después no anunció a ningún otro legislador que se está pronunciando. Y sabes que te comento algo, Sí. esta es mi visión también que tengo personalmente en esta cuestión, Lucas. Sí. Sabes que yo veo de que los pueblos de Delfín Gallo, el pueblo de la Florida, y hasta el mismo Juan Viroche, la verdad, que es la movilización por la verdad y la justicia, a mí me parece que pende fundamentalmente de dos cosas, Lucas. Sí. Por una parte, de lo que sostiene, Sí. y por otra parte la movilización de estos pueblos, porque no podemos esperar nada, absolutamente nada, de los políticos, de los empresarios, de los dirigentes sindicales, etc. No podemos esperar nada porque yo pienso que del verdugo no se puede esperar nada. Contame, Luis, esto que hablas de verdugo, ¿cómo fue justamente una de las madres de Pañuelo Negro, así tomando un poco Elsa Juárez, que es madre antinarco allá de Tucumán, de Pañuelo Negro, que movilizó también el día miércoles, recuerdo a Gustavo junto a ella, movilizando algunas cuadras, Sí. la ronda a la vuelta de la Plaza Independencia, y que fue secuestrada en el día de ayer para no ir a un programa de televisión? Sí, exactamente, es una señora que vive en Radio El Palomar, en Banda del Río Salí, en Tucumán. ¿Eso dónde Banda está? del Río- De la zona de la Florida, ¿dónde se ubica el barrio Salí? De la Florida, Banda del Río Salí, hay aproximadamente 8 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros aproximadamente. Desde Sí. acá, desde la Florida a San Miguel de Tucumán, a la capital, Sí. hay 13 kilómetros aproximadamente. Digo porque por ahí estaban viendo que hay datos que 200 kilómetros, decían anoche, por ejemplo, en un programa de televisión. No, totalmente lo contrario, son 12 kilómetros. Claro, 12 kilómetros. Sí, San están Miguel muy cerca Tucumán. de la ciudad, sí, pegado, en las afueras de la ciudad. Sí, tenés, por ejemplo, en vehículo tenés aproximadamente entre 25 minutos, 20 a 25 minutos en auto. En auto, sí. Bueno, sí, la señora esta efectivamente la secuestraron 3 horas y media, la hicieron ambular, gente encapuchada, ella sostiene que la tonada era tucumana, y era para que no vaya a un programa de televisión en Buenos Aires a decir lo que está ocurriendo acá en la provincia de Tucumán. Y ahí por eso te digo yo de que nosotros dependemos mucho de los medios de Buenos Aires, nacionales, porque acá los medios también tienen miedo, y si no tienen miedo están comprometidos, Claro. y no justamente con las causas del pueblo. Luis, ahí estás hablando de, claro, esto, del miedo y de los que están comprados, ¿no? Entre los dos se frena la lucha, el pedido de justicia y se erradica esta plaga que es el narcotráfico, ¿no? Exactamente, Florida y muchos pueblos acá en Tucumán son pueblos feudales. Sí. Justamente la herramienta que poseen los señores feudales es por una parte la necesidad y por otra parte el miedo. Se combinan esos dos factores y es el cóctel perfecto para la desmovilización por una parte y para que ellos puedan hacer lo que quieran, en este caso droga, trata, explotación, contaminación, etcétera, etcétera. Que todo esto es posible por la marginalidad, porque recuerdo de la Florida y lo vi cuando fuimos al barrio,
al pueblo, sí. hay un ingenio totalmente abandonado. Hoy la economía de la Florida, ¿cómo está la situación de ocupación, la economía de la Florida? Mirá, ahí es un tema central porque muchas veces uno dice, ¿cómo puede ser que gane el Partido Justicialista y determinados dirigentes del PJ? Sí. La economía de la Florida se basa fundamentalmente en la fábrica azucarera, por una parte. Por otra parte, se basa en la comuna, donde los trabajos el trabajo es del Estado, Sí. el ingenio es privado, y después hay otra parte que trabaja en la cosecha del limón. Lo que decía primero yo, hay que tener en cuenta ¿por qué uno se tiene que preguntar por qué siguen ganando los mismos a pesar de las iniquidades que le hacen a la gente. Claro. Y vos fíjate que desde el ingenio, por ejemplo, el dueño del ingenio, junto con la burocracia sindical, porque son lo mismo, ordenan de alguna manera a los trabajadores y a la familia de los trabajadores a quién votar. O si no lo votas, te dejamos sin trabajo, te cortamos el contrato, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en la comuna. Esos son los factores de poder que yo escuché al Papa la vez pasada también cuando decía que eso se tiene que convertir en trabajo genuino, porque en la medida en que no sea trabajo genuino, lo utilizan para que ellos perpetuarse en el poder. Tal cual. Y el padre Juan Veroche venía justamente denunciando cómo el punterismo político se quedaba con parte del salario de trabajadores de la comuna. Contanos un poco más esto, ¿cómo es este mecanismo, Luis? Sí, es un poco lo que yo te estaba diciendo. Mirá, antes de comentarte esto, quiero decirte a vos, a la audiencia, que si googlean, por ejemplo, en YouTube y ponen Ingenio La Florida, impunidad, por ejemplo, si ponen impunidad en Ingenio La Florida, les va a salir alrededor de más de 20 videos donde ahí la gente denuncia puntualmente cada cosa que le hacía el comisionado comunal, etcétera, etcétera. O sea que está todo documentado. Que la justicia no haga nada es otra cosa. Esto es real. Ahí también van a poder ver, por una parte, cómo el comisionado comunal de acá de la Florida le sacaba partes del sueldo, le sacaba partes del aguinaldo. Por ejemplo, el comisionado comunal tiene una empresa de transporte de carga de camiones. A los camioneros, por ejemplo, también le paga con contratos del Estado. A la gente que le sirve en su mansión le paga con contratos del Estado. Todo esto ha sido denunciado públicamente y hay denuncias en la justicia también, pero como te decía anteriormente, esto es un complot. Digamos, por supuesto, acá, digamos, el señor feudal Soria puede decir, sí, denuncien todo lo que ustedes quieran, y bueno, pero si hay complicidad con la justicia, te podés cansar de denunciar que no va a pasar absolutamente nada. Sí, está muy claro, Luis. Y para finalizar, porque tenemos que seguir con el programa, contanos, Luis, cómo siguen las acciones para esta semana en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en la Florida. Bueno, el viernes se cumple la 9ª noche, por lo tanto, las 9 noches la gente se va a reunir acá y también van a llevarse a cabo movilizaciones en la Plaza Independencia, ya en la capital, frente a la catedral en San Miguel de Tucumán. Lo que la gente quiere, porque la gente tiene miedo también por todas estas cosas que están ocurriendo, fíjate, las amenazas, los secuestros, etcétera, etcétera, de que los medios como ustedes, y por eso le damos las gracias, que nos acompañen también permanentemente. Gracias, Luis, a vos por el testimonio, por el compromiso, y seguramente el miércoles lo estés viendo a Gustavo, va a estar en la provincia. Y seguramente que sí. Muchas gracias y gracias en el nombre de Delfín Gallo y de Florida. Gracias, Luis, y suerte con tu programa el día sábado. Bueno, chao, hasta luego. Chao, chao.